Radio 5. Cádiz. Salud. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a Salud Pública. Hoy, al celebrarse mañana el Día de la Nutrición en el Hospital de Puerto Real, hablaremos de eso, de la alimentación saludable, y para ello están los estudios de Radio Nacional de España en Cádiz el doctor Juan José Silva Rodríguez, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital de Puerto Real. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Sigue siendo necesario dedicar días a concienciar sobre la importancia de comer bien de la nutrición? Yo creo que sí. Además hay consenso en el entorno médico sobre ese tema y probablemente cada vez haga más falta. Es curioso, ¿no?, que una de las funciones básicas del ser humano, que es alimentarse, cada vez lo hagamos peor. Pues sí, es paradójico. Al mismo tiempo que avanzamos en la sociedad desde todos los puntos de vista, económico, científico, tenemos mayor acceso a uno de los instintos más fuertes en el ser humano, que es comer, y no estamos pudiendo cumplir con lo que las sociedades científicas aconsejan para proteger la salud a través de la alimentación. ¿Y cómo van a celebrar ustedes este Día de la Nutrición mañana en el Hospital de Puerto Real? Bueno, el Día Nacional de la Nutrición es un acontecimiento organizado por la FESNAD, que es la Federación Nacional de Sociedades de Nutrición, Sociedades Españolas de Nutrición, donde se acumulan varias sociedades, y se hace a nivel de España. Entonces, en la mayor parte de los hospitales públicos se hacen determinadas conferencias, se ponen mesas a la entrada del hospital, donde a todo el público, incluso pacientes que asisten a sus consultas externas del hospital, pues se les orienta, se les educa en el tiempo que puede dar en una visita tan cortita, sobre cuáles son las pautas alimentarias sanas, y cualquier duda que tengan, probablemente relacionadas con las enfermedades que la ha llevado al hospital, pues se lo solucionamos, ¿no? Lo que vamos a hacer en el Hospital de Puerto Real es uno más de las cosas, de los acontecimientos que se van a realizar en los hospitales públicos de Andalucía y de toda España. O sea, que mañana es un buen día para acercarse a cualquiera de los hospitales públicos para informarse y asesorarse sobre esto, sobre qué hay que hacer a la hora de comer bien. Yo creo que sí, que es un buen día. Porque en salud se puede aplicar la máxima de que somos lo que comemos. Bueno, es un poco exagerado. En parte sí, pero en parte no. Digamos que no solamente la obesidad, que es el lema, la obesidad infantil, que es el lema del Día Nacional de la Nutrición de mañana, ¿no? No solamente la obesidad, en muchas enfermedades hay componentes genéticos y componentes ambientales, ¿vale? También hay incluso componentes psicológicos. Entonces, vamos un poquito predestinados desde que nacemos a tener cierta predisposición a tener determinadas patologías o estar siempre saludable. Y claro, el tema ambiental, nuestro comportamiento, nuestras actitudes ante la comida, ante la vida, pues pueden favorecer que enfermedades para las que estábamos predestinados al final acaben ocurriendo o no. Y la obesidad es uno de los casos más claros. Hay personas que por componente genético no van a tener especiales problemas relacionados con la alimentación, y otros que van a tener que tener mucho más cuidado. ¿Y cuáles son los principales pecados que cometemos a la hora de la alimentación? No comer verdura, comer a deshora, comer mal, no sé. ¿Cuál es el...? El primero, sin duda, comer demasiado. Ese, sin duda, es el más importante. Luego, claro, no solamente comemos demasiado cuantitativamente, sino cualitativamente comemos mal, porque estamos abandonando lo que se ha dado en llamar la dieta mediterránea, que es un término que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe en qué consiste, pero no estamos pudiendo controlarlo, no estamos pudiendo a nivel epidemiológico pues cumplir con los requisitos o con las premisas de la dieta mediterránea. Estamos comiendo demasiada carne, sin duda. Si vemos la pirámide de los alimentos, de la alimentación sana, pues veremos que lo que son las carnes rojas está en la parte más alta de la pirámide, que eso significa que deberíamos comer carne pues a lo mejor 4 o 5 veces en semana. Y sin embargo comemos carne todos los días, por la mañana y por la noche. Esa carne lleva grasas saturadas
que desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, desde luego no es lo más recomendable, pero también desde el punto de vista de la manera de cocinarlo, las barbacoas, a la plancha, todo ese carboncillo que queda en la sartén que ingerimos, a la corta no, pero a la larga puede provocar problemas, sobre todo estamos hablando del tema de cáncer de colon, ¿vale? Que si además eso lo acompañamos con una escasa ingesta de verduras y de frutas, que son protectoras para todo este tipo de enfermedades, pues entonces ya tenemos el cóctel, ¿verdad? Comemos pocas legumbres, pocos cereales, comemos poca verdura y poca fruta y mucha carne y muchos azúcares simples en forma de postres, de repostería prefabricada, etcétera. La bollería industrial. Bollería industrial. Que nos tiene invadidos. Y esto lo sabemos, o la mayor parte de la población yo creo que lo sabe, tiene una noción por qué somos perseverantes en el incumplimiento, ¿no? Hay unas razones que, en fin, no sé si tenemos tiempo para explicarlas, pero se sabe por qué, o por lo menos se tiene una idea de las razones. Son razones instintivas. Es decir, el ser humano necesita comer carne. Es un alimento principal. Sin embargo, durante toda la vida o la existencia de la especie humana, el acceso a la carne ha sido verdaderamente difícil, ¿vale? Hoy día no, hoy bajamos a cualquier tienda y la podemos comprar fácilmente, pero hace muchos siglos, y desde siempre prácticamente, el acceso a la carne ha sido muy difícil. Y entonces comíamos muy poca, pero teníamos mucho instinto para conseguirla. Ese instinto permanece todavía en nosotros y va acompañado de la facilidad para conseguirlo, ¿vale? Entonces no podemos luchar contra nuestro instinto fácilmente, ¿verdad? Entonces, aunque, como decía antes, aunque la ciencia, el entorno científico y todas las investigaciones saben lo que debemos hacer y nos lo dicen, pues no podemos cumplirlo. Luego hay muchos otros temas, como el lema es la obesidad infantil, que son verdaderamente curiosos, y es la aversión que tienen los niños por comer verduras y por comer frutas, ¿vale? Para ellos un helado o cualquier bollo de chocolate o de lo que sea es muchísimo más interesante que la fruta. Y eso también tiene una razón antropológica, por decirlo de alguna manera. Si pensamos que de todas las especies vegetales que hay en el mundo, solamente son comestibles un porcentaje mínimo, las demás no son comestibles, incluso algunas son venenosas. Los niños, desde que son pequeños, desde que la especie humana existe, han tenido cierto rechazo por comer cualquier cosa que sea verde hasta que no conozcan si se puede comer o no se puede comer, porque lo hayan aprendido de sus padres. Porque el instinto le dice que se pueden envenenar o que haya un riesgo de... Claro, entonces hay una cierta aversión desde que se es niño, que es natural e instintiva, hacia los vegetales, que luego con el tiempo, por educación y por comportamiento y por experiencia, pues se va adquiriendo mucho más en la dieta, pero eso ya es en la etapa adulta, hasta el punto de que a las personas adultas les gusta bastante la verdura y sin embargo los niños no quieren comerla, ¿verdad? Ahí hay mucha labor educativa que hacer, desde luego. Si hubiera que elegir 2 o 3 alimentos que incluir en nuestra dieta diaria sí o sí, y otros 2 o 3 que quitar sí o sí, o por lo menos poner en cuarentena, no sé si tendría algunos... Sí, la pregunta es muy buena. Porque hay que hablar cosas breves y claras, concretas, exactamente. Yo quitaría sin duda el exceso de carnes y de derivados cárnicos, porque cuando se habla de que tomamos mucha grasa, la grasa, la mala, la grasa saturada, la que se pega en las arterias por dentro y las ocluye, es la grasa que acompaña a las carnes. No está en ningún otro sitio, ¿vale? Bueno, está también en los derivados de los animales, leche, etcétera, etcétera. Entonces, yo cumpliría con la dieta mediterránea, que dice eso, comer menos carnes sería uno. El segundo, tomar menos azúcares simples, pero no confundirlo con los azúcares complejos, el almidón, el pan, ¿vale? La bollería no azucarada, la pasta, el arroz, son alimentos muy sanos. Decía el profesor Grande Cobian, uno de las figuras más importantes de la nutrición en España, que uno de los mayores inventos de la humanidad era la pasta, ¿vale? Entonces eliminaría los azúcares simples, todo lo que es dulce cuando lo tomamos, que no es que no se pueda tomar, pero hay que tomarlo en cantidades razonables, ¿vale? Y añadiría más cereales y desde luego más frutas y verduras.
¿Y existe una dieta saludable en función de la edad? Hemos hablado de la obesidad en los niños, de esa aversión que hay a las frutas, un poco natural. No sé si hay una dieta saludable per se o depende de las edades y de las actividades que tenemos. Para una persona normal de una actividad normal es la misma dieta para todo el mundo. Porque lo que es sano para uno es sano para el vecino todos. De arriba. Claro, luego ya si estamos hablando de deportistas de élite, que su actividad física es su profesión, pues quizás habría que hacerlo con matices, ¿no? Y desde luego las personas que están enfermas y tienen una patología en la cual lo que comen puede influir para bien o para mal, todos ellos también tienen sus dietas, donde no son las habituales, no es la manera habitual de comer, sino tienen sus restricciones normalmente. ¿Y qué enfermedades tienen una relación más directa con una mala nutrición, una mala alimentación? Pues las 3 o 4 que provocan la mayor morbimortalidad en la sociedad occidental actualmente, que son la obesidad, las enfermedades cardiocirculatorias, ¿vale? Es decir, los infartos de miocardio, la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, todo ello muy relacionado con la arteriosclerosis, las hiperlipemias, ¿vale? Y luego también una cosa que es interesante mencionar, el importante crecimiento desde el punto de vista epidemiológico del cáncer de colon y del aparato digestivo en general, ¿vale? Que se sabe que está influido no solamente por factores genéticos, sino también por ambientales, y entre ellos el más importante es la alimentación. Se sabe que una dieta o un hábito alimentario basado en los vegetales y en las frutas y con mucha precaución en los alimentos cárnicos, etcétera, etcétera, disminuye el riesgo de padecer cáncer de colon, que es una de las patologías que ahora están más en boga. Pues ojalá que con ese mensaje calemos en la población. Nos quedamos ahí porque se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Juan José Silva Rodríguez por atender a Radio Nacional. Muy buenos días. Gracias a vosotros.